Hola, bienvenidos a la clase de otros trastornos afectivos orgánicos. Vamos a incluir en esta clase principalmente la degeneración lobar frontotemporal, el afecto pseudobulbar y un poquito sobre depresión vascular. Entonces, bueno, para comenzar, la psicogeriatría es en realidad la unión entre la psiquiatría y la neurología, ¿verdad? Las dos especialidades nacieron juntas y a principios del siglo pasado todavía éramos los psiquiatras éramos neurólogos y los neurólogos psiquiatras, pero conforme fue pasando el tiempo y se fueron dando las especializaciones y viendo al hombre como una máquina, entonces empezaron a dividirse y dividirse las especialidades. En realidad, el tema de la degeneración lobar frontotemporal es un tema muy interesante porque es como el prototipo de enfermedad neuropsiquiátrica, donde el paciente presenta principalmente manifestaciones psiquiátricas y en realidad el daño es a nivel cerebral. Pero como el daño es tan lento y tiene algunas características, entonces por eso lo vamos a tomar como enfermedad base para esta clase. Entonces, bueno, esto es un resumen nada más sobre las demencias en general, principalmente, bueno, para los psiquiatras y para los geriatras, para que se hagan como una idea de cómo es que se dividen ahora las demencias. Entonces, bueno, las demencias son enfermedades, digamos, hereditarias y todas se relacionan con alteraciones genéticas. Hay varias hipótesis sobre cómo es que se producen las demencias, que si son trastornos inflamatorios, que si hay tales y tales procesos alterados, pero bueno, lo que sí se ha podido comprobar es que hay tipos de proteínas que son más específicas en cada uno de los tipos de demencia. Entonces, por ejemplo, así a modo de resumen, la proteína mamá, digamos, de el Alzheimer es el beta amiloide, la proteína tau, que son 6 variables de proteínas más como estructurales a nivel neuronal, se relaciona con la degeneración lobar frontotemporal, que es la clase de hoy, la afasia progresiva no fluente, la demencia semántica, la degeneración corticobasal. Y la alfa-sinucleína se relaciona con todas las demencias relacionadas con Parkinson, cuerpos de Lewy, ¿verdad? Y todas las que vienen con estos problemas de movimiento. Entonces, si ven, aquí estamos poniendo que el fenotipo es este, ven, el de las demencias. Pero el genotipo, en realidad, es compartido entre varias enfermedades, ¿ven? Entonces, no podemos decir que una demencia está producida específicamente por una mutación y que esa va a causar todos los síntomas, sino que las demencias entre ellas comparten genes y comparten mutaciones y entonces también comparten manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, aquí hay nada más dos genes marcados, el del gen MAP y el de la progranulina, y estos van a producir las proteínas tau, la proteína FUS, la TDP. Y si ustedes se fijan, todas estas manifestaciones a nivel fenotípico van a ser diferentes enfermedades que van a tener más o menos peso de estos genes y de estas proteínas que estábamos hablando. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con demencia, no es tan fácil de encasillar en una sola demencia, ¿verdad? Digamos que nosotros digamos que un paciente tiene Alzheimer es una aproximación clínica, ¿ven? O que digamos que un paciente tiene una demencia vascular o una degeneración frontotemporal, al final son aproximaciones de nosotros mismos según las manifestaciones clínicas que tengamos y por eso esta clase va a ser más que todo de manifestaciones clínicas que se pueden prestar a confusión y nada más. Entonces, bueno, la degeneración frontotemporal, ¿por qué es que vamos a hablar de eso? Es una enfermedad viejísima, ¿verdad? La descubrió Alzheimer y Arnold Pick. Ellos encontraron que había muchas inclusiones, en su mayoría de la proteína tau, pero ya vimos que también había proteína FUS y una que se llama TDP. Los pacientes típicamente van a empezar con trastornos de conducta, ¿sí? Y lo más importante de esta enfermedad es que va a empezar en gente muy joven, ¿ve? Se llama demencias preseniles. Entonces se dan en la sexta etapa de la vida, más o menos entre los 50 y los 60 años. Y se supone que, por ejemplo, en estudios que se han hecho en el Reino Unido, es tan frecuente como el Alzheimer. Y actualmente se supone que la degeneración frontotemporal es el 9% de todas las demencias que existen en el mundo.
Pero ¿cuáles son las características importantes de la demencia frontotemporal? Bueno, de la degeneración, perdón. Que no empieza con problemas de la memoria. ¿Ven? Y por eso es que la degeneración frontotemporal obligó a cambiar los criterios de diagnóstico de demencia en todos los libros. Antes, el Alzheimer era afasia, apraxia, agnosia y alteración de la ejecución. Pero ahora el Alzheimer o las demencias ya no pueden ser nada más la memoria, sino que ahora se ha visto que una demencia puede empezar con trastornos de conducta, con trastornos de memoria o con problemas semánticos. Y los trastornos de conducta son muy graves. Digamos, puede ser que una persona que era totalmente correcta, coherente, no sé, con mucha responsabilidad, empieza a comportarse de una manera hipersexual, soez, empieza a tener, a ser agresiva, llevarse mal con sus compañeros en el trabajo. Entonces va a traer muchas consecuencias y pueden llegar a perder su estatus económico, la gente se puede aprovechar de ellos, igual que cualquier demenciado. Pero en estos pacientes que empiezan con trastornos de conducta, cuando usted hace las pruebas neuropsicológicas, si no hace la parte social, ¿verdad? Pueden estar normales. Entonces, bueno, la degeneración frontotemporal básicamente empieza de dos formas, o con problemas de conducta o con problemas de lenguaje. Las alteraciones de neuroimagen son menos frecuentes al principio, como en todas las demencias, entonces usted podría hacer la resonancia magnética o el TAC y no encontrar nada. Para que nosotros tengamos alteraciones en la neuroimagen, tenemos que hacerle o perfusión cerebral, que también puede estar normal, o darle azúcar marcada para ver cómo está el metabolismo cerebral, que ese es como el examen que más se va a relacionar con el diagnóstico. Y estos trastornos, digamos, de conducta y de lenguaje van evolucionando muy rápidamente. Entonces, en 5, 6, 7 años ya la persona va a estar deteriorada, ¿verdad? Y ya se va a notar la demencia. Lo que pasa es que para cuando se note la demencia ya el daño va a estar hecho, ¿verdad? La persona ya se va a haber portado mal con toda su familia, ya en el trabajo lo van a haber echado, ya la gente lo va a rechazar. Si tuvieron alguna conducta sexual inadecuada, entonces ya van a tener un proceso legal, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros deberíamos estar antes, ¿verdad? Nosotros deberíamos poder hacer el diagnóstico temprano para que la persona no tenga que sufrir todas estas consecuencias tan graves nada más por estar enfermo. Entonces, bueno, en cuanto al pronóstico, la sobrevida es más corta y el deterioro mucho más rápido que en la demencia tipo Alzheimer. Pero si ustedes ven, digamos, cuando ustedes ya vean los pacientes, vamos a tener toda una gama de degeneraciones frontales y ustedes van a ver un montón de TACs con atrofias temporales y frontales y uno va a decir como, qué raro, porque este paciente tiene un poco de síntomas frontales, pero también tiene esta atrofia bitemporal y en realidad la sobrevida es muy buena. En general se piensa que la sobrevida de una enfermedad de PIC, ¿verdad? De una degeneración es de 6 a 11 años. La más corta de las sobrevidas es para la variable conductual y la más larga para la demencia semántica. Tiene una alta comorbilidad con esclerosis lateral amiotrófica y es en estos casos, ¿verdad? Alta comorbilidad de 50%, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una variante conductual, usted tiene que estudiarlo por ELA, definitivamente. Y la sobrevida será de 2 a 5 años. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas comunes, que esto es muy, muy importante, entonces los pacientes empiezan con problemas de conducta y con problemas de personalidad. Como los decía antes, entonces si era una persona muy correcta, se puede volver una persona muy vulgar. Si era una persona muy pudorosa, se puede volver una persona hipersexual. Si era una persona, no sé, un poco sexual, se vuelve más, ¿verdad? Entonces, vamos a tener como, va a aparecer un episodio maniacal, ¿verdad? Va a aparecer un debut de un trastorno psiquiátrico, pero es muy raro que estos debuts empiecen a los 50 y a los 60 años, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a sospechar que si hay una enfermedad psiquiátrica que debute tan tarde, generalmente pues, tenemos que completarle todos los estudios.
Son frecuentes, por ejemplo, las quejas hipocondríacas, más que todo si es una atrofia temporal derecha, la ansiedad incoercible en la variante, por ejemplo, frontal medial, las ideas obsesivas en la variante frontal frontal y los estados presicóticos, donde el paciente empieza a decir un poco de como mentiras. A veces cuentan historias. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente que decía que había ido a una casa detrás de la iglesia, que había llevado a la esposa y que ellos habían tenido relaciones sexuales con un amigo y la esposa del amigo y que y las encontró a las dos mujeres en un cuarto, pero él lo contaba súper serio, ¿verdad? Y la familia pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Más bien era gente como muy tolerante y le tenían mucha paciencia, pero él sí tenía como estos delirios muy estructurados y si usted se los preguntaba una semana después o 2 semanas después, él seguía hablándole del mismo evento, como si fuera algo real. Entonces, las manifestaciones clínicas generales de de la degeneración frontotemporal, los síntomas se clasifican de acuerdo digamos, los síndromes clínicos se clasifican de acuerdo a lo que predomina de los síntomas. Entonces, si predominan los síntomas conductuales, usted dice que es una variable conductual o apática. Y si predominan los problemas del lenguaje, entonces ahí tendría que ser o la demencia semántica o la afasia progresiva no fluente. Cada variante se relaciona con una atrofia del cerebro en un lugar diferente. Y ahorita vamos a ver más o menos en cuáles áreas es que están las atrofias. Lo que pasa es que al principio puede ser que el cuadro clínico sea muy característico, por ejemplo, no sé, una atrofia temporal derecha. Lo que pasa es que conforme va el tiempo avanzando, los pacientes que tienen atrofia derecha se vuelve izquierda también, los de izquierda se vuelve derecha y los que tienen atrofia frontal se vuelve bitemporal. Entonces aquí más o menos ponemos las tres variantes. La primera son las variantes conductuales. Entonces tenemos la atrofia frontal frontal, que es la variante conductual por excelencia, donde los pacientes son agresivos, agitados, muy difíciles de controlar, o son estos que son hipersexuales, vulgares, groseros, ¿sí? Entonces son pacientes como muy llamativos, pero dentro de la variante conductual también está la variante apática, que es una atrofia frontal, pero más a nivel medial. Entonces son pacientes que ya no tienen interés por salir de la casa ni por hacer ninguna actividad. Muchas veces los hijos los van a traer pensando que son pacientes que están deprimidos para que usted les encuentre la causa, porque ellos no saben por qué es que están tan tristes, porque ya no quieren hacer ninguna actividad que antes hacían. Las variantes temporales van a encontrar en todos los libros la variante izquierda, pero difícilmente van a encontrar la variante derecha. Esa viene en algunos artículos y es muy característica, pero es como la que está menos estudiada. La variante temporal izquierda es típicamente la demencia semántica, que lo vamos a ver ahorita. La afasia progresiva no fluente, entonces lo que tenemos es una atrofia perisilviana izquierda y el paciente típicamente lo que va a tener es problemas para empezar el discurso y para empezar a hablar. Entonces se traba, tartamudea, a veces empieza a decir como sonidos o empieza a decir conjuntos de sílabas que son como si fueran palabras, ¿verdad? Cambian entonces el significado de las sílabas y piensan que son otras cosas. Dentro de la variante conductual, entonces, como ya les dije, tenemos las dos variables, la apática y la desinhibida. La apática es la que tiene aislamiento social, pérdida del interés en las actividades, falta de higiene, pérdida del control de esfínteres y generalmente se confunde con un cuadro depresivo. Entonces, es lo primero que le van a mandar a uno los médicos generales como si fuera un paciente que no responde, por ejemplo, a tratamiento o que ellos dicen que se está deprimiendo. Tal vez aquí para los psiquiatras es como más sencillo porque en principio uno sabe que la apatía nada más es como la falta de voluntad, ¿verdad? La falta de interés en hacer alguna actividad. En cambio, la depresión más que todo es desesperanza. Para geriatría, la depresión es un síntoma, eso es muy interesante. Entonces, en geriatría, por ejemplo, hay tablas que miden cuántas veces a la semana el paciente está deprimido
por cuánto rato y si eso tiene alguna repercusión o no en su familia o en la calidad de vida del paciente. Para psiquiatría, digamos, decir que la depresión se da por ratos o se da en momentos no tiene sentido. ¿Ve? Para nosotros es más como una idea central, como algo que uno no puede sacarse, ¿verdad? Que uno tiene que enfrentar todos los días, todo el tiempo. La apatía en general son los pacientes que no quieren hacer nada, ¿verdad? Nada les parece atractivo. Si antes les gustaba tejer, ahora no quieren tejer. Si les gustaba ver televisión, poco les interesa. Pero no son pacientes como que transmitan el ánimo. Usted no se siente triste cuando los evalúa, ni tampoco ellos le cuentan ideas de que son inútiles, que no tiene sentido la vida, que ya no tiene sentido el futuro. Los pacientes deprimidos, más bien, cuando hablan con uno, como que a uno se le hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Y ellos le transmiten a uno el afecto y le dicen por qué es que ellos ya no deberían estar vivos o por qué ellos ya son un estorbo en la vida. Y entonces, conforme uno va hablando con ellos lo van convenciendo a uno de que ya no tienen ningún motivo por el cual estar vivos. El tipo desinhibido más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces tenemos pacientes con conductas socialmente inadecuadas que buscan la confrontación. Como todas las demencias frontotemporales pierden la empatía, entonces son pacientes especialmente hirientes, insensibles y además violan las normas sociales. Entonces, por ejemplo, yo tenía un ginecólogo pensionado, pero muy joven, que empezó a masturbarse en frente de las pacientes. De ser un hombre súper correcto, empezó a tener estos actos sexuales y él estaba tan fuera de sí, digamos, que las pacientes sacaban el teléfono, lo grababan, ¿verdad? Aguantó que lo denunciaran y al final se expuso a toda esta situación legal y penal nada más porque los hijos, a pesar de que se daban cuenta que ya tenía ciertas conductas inadecuadas, lo seguían dejando que diera consulta. Dentro de la violación de las normas puede ser cosas como, por ejemplo, tengo una paciente que se va a las fiestas de, no sé, de colegio y estas cosas sociales y entonces se come todos los canapés que hay encima de la mesa. Otras veces le da por comer carne cruda de la refrigeradora cuando se la encuentra. A veces cuando van a alguna actividad social y ella está cansada, nada más se acuesta a dormir en el piso. Entonces como que es un poco chocante la conducta, como que ella realmente no tiene ninguna inhibición respecto a cómo debería comportarse en público. Tenemos cambios dramáticos de la personalidad, entonces de ser una persona, no sé, muy correcta, muy aseada, se convierte en una persona sucia, que ya no le importa verse bien. Tengo algunas pacientes que ya no quieren maquillarse o se maquillan mal, después de ser unas mujeres muy elegantes. Otros, bueno, lo de la pérdida de la empatía, que es fundamental, que eso le va a ocurrir a la mayoría de los casos. Y entonces la familia no entiende por qué la mamá no les hace, ¿verdad? Ya no es cariñosa con los nietos, por qué no para de hablar de ella misma, ¿verdad? ¿Por qué no le presta atención, por ejemplo, a los problemas de sus hijos? Y entonces ellos empiezan a hacer un cierto rechazo con el familiar, más si nadie les ha explicado cuál es la situación que tienen de base. No sienten su culpa por el efecto que tienen en los seres queridos porque ni siquiera se dan cuenta. Compulsiones, entonces, tienen ideas obsesivas. Tengo algunos que, por ejemplo, les da por repetir nombres de marcas de electrodomésticos o le ponen apodos groseros a las personas alrededor de ellas, pero ellos no lo pueden controlar. Entonces, por eso sí se podrían sentir culpables los pacientes, por tener estos pensamientos repetitivos en contra de las demás personas. La hiperoralidad, que les había dicho antes, que era como esta paciente que come y come y come sin parar, pueden comer hasta vomitar. El insight está polarizado, entonces usted le puede explicar al paciente lo que tiene y el paciente le puede decir que sí, que está totalmente de acuerdo con el diagnóstico y aún así él sigue haciendo la vida como si nada. O sea, él nunca va a ser capaz como de hacerse responsable de sus actos.
La evolución, entonces, la conducta disruptiva o apática promueve entonces internamientos hospitalarios, institucionalizaciones, también los van a echar del trabajo, conflictos con la familia, conflictos con la pareja, pueden despilfarrar el dinero, pueden tener muchas consecuencias negativas. Y generalmente, si es por ejemplo una variante conductual, van a terminar en emergencias del hospital psiquiátrico, porque la familia ya no sabe qué hacer y ya no los tolera. El decline cognitivo va a ser muchísimo más lento que un Alzheimer o en una enfermedad, una demencia vascular, donde la parte cognitiva es desde el principio, ¿verdad? Usted, por ejemplo, ve un paciente con una secuela de un evento cerebrovascular, usted le hace las pruebas neuropsicológicas y de una vez ya ve alteración en funciones ejecutivas, en atención. En cambio, en estos pacientes, las pruebas neuropsicológicas se podrían mantener bien por mucho tiempo. Es increíble, digamos, yo he tenido pacientes con una atrofia gravísima que todavía las pruebas neuropsicológicas les salen bien porque la abstracción, el cálculo, ¿verdad? Todas esas cosas todavía rondan como lo normal. Muchos son catalogados como manías o depresiones y son ingresados entonces en hospitales psiquiátricos. El diagnóstico entonces, bueno, aquí tenemos tres posibilidades. La resonancia magnética se va a ver alterada solo cuando ya la demencia, digamos, lleva tiempo, está instaurada o es muy agresiva. Entonces, por ejemplo, aquí vemos abajo a la derecha la resonancia magnética de un paciente con una clara atrofia frontal. ¿Verdad? Nosotros esperaríamos que el cerebro llene todo el espacio subaracnoideo y que el cráneo, ¿verdad? Más bien contenga el tejido, ¿verdad? En todas estas áreas. Y aquí más bien vemos todos los huecos donde más bien hay más líquido cefalorraquídeo. En el PET, entonces, si lo que vemos es, por ejemplo, perfusión, ¿verdad? Como en en el SPEC, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que puede ser que haya perfusión o no haya perfusión a nivel frontal. La perfusión en realidad no es lo primero que se altera. Entonces, a veces mandarle a un paciente perfusión no tiene mucho sentido, porque la perfusión puede ser que sí esté bien, pero las neuronas ya se están deteriorando. Entonces, a pesar de que sí hay sangre, las neuronas no captan, no sé, no consumen el azúcar, ni tampoco el oxígeno, ¿verdad? Se están muriendo. En cambio, el metabolismo es lo que sí nos va a dar el diagnóstico, ¿verdad? Porque vamos a ver que el cerebro, por ejemplo, la parte posterior, el metabolismo está funcionando normal y en la parte anterior está totalmente hipometabólico. Este, por ejemplo, se parece mucho a una resonancia magnética de un paciente mío que el señor todavía tenía las pruebas neuropsicológicas bien y era increíble el grado de atrofia que tenía a nivel cerebral. Él lo que hacía principalmente es que empezó a salir de la casa, andaba en el carro todavía, ¿verdad? Entonces tenía un amante, entonces la montaba al carro y la paseaba como alrededor de la cuadra de la casa. Sacaba un montón de dinero del cajero y se lo regalaba a la amante, a los hijos, a los nietos, hasta que le quedaba en cero el cajero. Y cuando uno hablaba con él, él siempre estaba como con una máscara de bienestar, ¿verdad? Siempre tenía una sonrisa, pero nunca hacía realmente conciencia de lo malo de sus acciones. Entonces es típico esto, ¿ven? Que haya atrofia de la corteza frontal, medial, pero que la parte posterior esté preservada. Las variantes temporales, entonces vamos a tener la izquierda y la derecha. En la izquierda tenemos la demencia semántica y la afasia progresiva no fluente, y en la derecha tenemos una que se llama atrofia temporal derecha. ¿Verdad? Súper original el nombre. Entonces, la demencia semántica, ¿cómo empieza? Bueno, empieza en personas muy jóvenes. Aquí la característica es que el paciente se da cuenta de que se está demenciando. Entonces es súper triste el cuadro porque el paciente viene para que uno le ayude, por favor, que le quite eso, ¿ve? Estos pacientes sí tienen conciencia de que están empezando con una demencia
y le dicen a uno como, doctor, es que yo lo tengo aquí, en la punta de la lengua. Yo sé el nombre de las cosas. Yo sé lo que es. Eso es un, y se tocan la boca, se tocan la lengua y lo empiezan a tratar de convencer a uno de que ellos sí saben, pero que nada más no lo pueden decir. Entonces, característicamente, empieza con nombres muy específicos, ¿ven? Entonces, puede ser, por ejemplo, con tipos de perros, ¿ve? O razas de perros. Y después ya se va haciendo la demencia más, va avanzando y va avanzando hasta que ya no pueden decir la palabra perro. Y ya todo le dicen eso, ¿ve? Entonces, en vez de decirle al chiquito, mi nieto, le dicen eso, eso, eso. Como que las palabras se van simplificando hasta que llegan a unas muy sencillas. Y las demencias, entonces, como les dije, de ahí pues van a ir evolucionando rápidamente y en 3 a 5 años ya el paciente va a tener problemas cognitivos y se le va a notar mucho más el deterioro. La demencia semántica izquierda, entonces, bueno, se hacen varios tipos de pruebas neuropsicológicas, nombrar objetos, tienen problemas también para relacionar nombres con imágenes, para la fluencia verbal definitivamente. Sin embargo, la memoria visual, habilidades espaciales y funciones ejecutivas estarán mejor conservadas. Ven, y por eso, ahora si ustedes buscan el DSM-5, la demencia ya no se llama demencia, ¿verdad? Se llama trastorno neurocognitivo mayor. Y para decir que alguien tiene un trastorno neurocognitivo mayor, hay 6 áreas cognitivas que se tienen que estudiar y cualquiera de las 6 áreas que esté dañada en más de 2 desviaciones estándar, entonces ya uno puede decir que es una demencia o que hay un daño grave. La atrofia temporal derecha, entonces tal vez es la que hay menos artículos, la que está menos estudiada, pero en los que hay lo que dice es que la persona se comporta como un alienígena, que tiene embotamiento emocional, afecto aplanado y bizarro. Entonces yo he tenido pacientes, por ejemplo, que llegan súper aplanadas a la consulta, señoras también jóvenes, recién pensionadas o a punto de pensionarse, y entonces empiezan a hablar solo de ellas, de lo preocupadas que están por enfermedades médicas, de todo el dinero que gastan en doctores, casi como si fuera un trastorno somatomorfo, ¿verdad? Ellas están obsesionadas con algún tema, a veces son muy rígidas con los horarios, con las comidas, con la dieta. Por ejemplo, esta semana me llegó una paciente con su esposo y lo que me dice es que el esposo van a un restaurante y él solo puede pedir lo mismo. Él no puede cambiar la comida nunca y solo puede ir a tomar café al mismo lugar. Y si usted ve el señor está súper entero, demasiado joven, tendrá 64 años. Y físicamente no se evidencia como que tenga ningún deterioro, pero cognitivamente ya la esposa va notando cómo él deja de ser tan, digamos, inteligente para manejar las finanzas o la economía de la casa. Ella le empieza a hacer como la contabilidad y la parte administrativa, y el marido más bien está, si usted no le toca el tema, él realmente ni se entera de que está teniendo un deterioro. Los cambios en el comportamiento pueden preceder a los cambios cognitivos por años, ¿ven? Entonces aquí es lo grave de la enfermedad, que son estos años al principio, cuando la familia se va distanciando, cuando no entienden las conductas de la persona y cuando se van quedando solos. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, si lo hacemos muy tarde, ya no tenemos una buena red de apoyo. Y lo mejor es sospecharlo desde el principio en pacientes con estas características para poder prevenir que tengan este tipo de problemas a largo plazo con su familia o en su trabajo, ¿verdad? Y poder protegerlos. Esto fue algo que les dije antes, ¿verdad? La demencia semántica izquierda se vuelve derecha más o menos a los 3 años y de 5 a 7 años la frontal se vuelve bitemporal. Aquí tenemos demencia semántica y bitemporal, ¿ven? Entonces en la semántica generalmente es más a nivel izquierdo
y la bitemporal es más que todo, es en los dos lados. Esta es la que tiene mi paciente que llegó esta semana. Pobrecito. La afasia progresiva no fluente, entonces, bueno, como les había dicho, es un problema más que todo a la hora de empezar con las palabras o empezar con el discurso. Entonces, la persona se traba, no puede comenzar, tartamudea. Dicen que tiene problemas de parafasias. Parafasias, esto es que le ponen un nombre a una cosa que no existe, ¿verdad? Por ejemplo, que yo en vez de decir teléfono diga bufo. Y entonces yo digo el bufo, 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 ¿verdad? Y usted, él repite y repite la palabra como si tuviera sentido, pero no lo tiene. Y también que tienen errores fonémicos y tienen problemas de que se llama prosodia, que es que el lenguaje es muy monótono y tiene solo como un sonido constante, ¿verdad? Como muy aburrido. Aquí entonces tenemos el ejemplo de la atrofia perisilviana izquierda. El diagnóstico diferencial, bueno, entonces es comúnmente que nos lo traigan al psiquiatra y que nos digan que está deprimido o que es un paciente bipolar o que tiene una depresión recurrente o que es un trastorno de personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una paciente que era gerente de una empresa y empezó a vestirse muy sexy y a tener relaciones sexuales con indigentes, ¿verdad? Y lo primero que hizo la familia de ahí fue traerla al hospital psiquiátrico, ¿verdad? Y tratar de internarla porque ella también había empezado a decir como que se iba a subir al segundo piso, al techo, a hacer unos arreglos cuando era una señora que nunca había hecho algo así y tenía mucho miedo de que se lastimara. Generalmente el deterioro en los trastornos psiquiátricos, bueno, ustedes saben que el deterioro, las enfermedades psiquiátricas generalmente empiezan después de los 20 años, las esquizofrenias, los bipolares alrededor de los 30, 35, pero ya a los 50 o los 60 años es muy difícil que empiece una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Como un trastorno bipolar o una esquizofrenia. Entonces, estos pacientes no solo empiezan con estas enfermedades psiquiátricas tarde, sino que además la evolución es muy rápida. Lo que tienen las degeneraciones frontotemporales es que a como empezó la demencia, así evoluciona. No se detiene, no frena. Es como montarse en una patineta y bajar una cuesta. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente que empezó a dejar de hablar y empezó a pararse en la puerta de la... Él tiene una tienda de artículos deportivos y entonces empezó a pararse en la tienda a bailar con una grabadora, ¿verdad? Entonces la familia lo trae porque no sabe, ¿verdad? Por qué el señor tiene estas conductas. El señor parece como presicótico, ¿verdad? La mirada no es empático, busca como ventanas o huecos en la pared para meterse, ¿verdad? Como si él cupiera ahí o si lo pudiera hacer, o trata de subirse en cajas para meterse por un hueco en el techo. Y eso fue al principio, pero a los 3 meses ya la situación iba cada vez a peor, ya el señor salía a caminar sin rumbo, ya no importaba si se ponía o no se ponía ropa. Y este caso fue muy feo porque el señor se murió en cuestión de 1 o 2 años y el deterioro era rapidísimo, ¿verdad? Entonces, es importante hacer el diagnóstico desde el principio para que la familia sepa qué es lo que va a venir y a qué es lo que tiene que atenerse. Y para intentar que no sea una sorpresa, ¿verdad?, en el futuro y podamos hacer cosas en el presente. Entonces, generalmente el deterioro de los trastornos psiquiátricos es más lento, ¿verdad? Y por ejemplo, si un paciente es maníaco, pues tendrá sus episodios de manía. O si un paciente es esquizofrénico, uno no espera que se deteriore a una demencia en 5 años, ¿verdad? Otro de los diagnósticos diferenciales es la demencia por cuerpos de Lewy. Ustedes seguramente tendrán todo un bloque de neurología y de demencias, pero bueno, la característica de las demencias por cuerpos de Lewy es que ellos empiezan con alucinaciones, generalmente de niños, animales, gallinas, perros, caballos chiquitos que corren por la casa. Ellos los ven, pero los animales no tienen nada que decirles. El delirio no es estructurado y no se sienten atemorizados por los niños o por los animales. Nada más ellos le dicen a uno que los están viendo.
Típicamente las demencias por cuerpos de Lewy a los meses, 6 meses, 7 meses, empiezan con parkinsonismo hasta desarrollar síntomas de Parkinson. Como habíamos dicho al principio, es una alfa-sinucleidopatía, igual que la demencia por Parkinson. Y también tienen problemas del sueño REM, entonces pueden tener sueños vívidos, sonambulismo, y también típicamente les caen muy mal los antipsicóticos. Entonces, cuando usted le empieza a dar tratamiento, rápidamente hacen el extrapiramidalismo, rigidez, temblor, babeo, fasciculaciones linguales. La demencia vascular, bueno, pues ya sabemos que la demencia vascular realmente se va deteriorando por gradas. Lo que pasa con la demencia vascular es que donde esté la lesión vascular, ahí es donde va a estar el síntoma. Entonces puede imitar cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica, puede imitar cualquier enfermedad neurológica, puede tener alucinaciones, delirios, apatía, desinhibición, problemas de lenguaje, según dónde esté la lesión vascular cerebral. Entonces eso más que tenemos ahí es una resonancia magnética y ahí vemos todos los puntitos, ¿verdad? Que son, puede ser microinfartos que llegan a confluir y empiezan a ser infartos lacunares. Y también aquí en los bordes, si ustedes se fijan, se ve un poquito la degeneración de la sustancia blanca que se llama leucoriosis. Las demencias vasculares cuando comienzan, pueden comenzar, como les dije, con cualquier síntoma neurológico o psiquiátrico. Es como la simuladora de todas las demencias o de todas las enfermedades mentales. Y la demencia vascular, al principio, cuando solo es una lesión, por ejemplo, en sustancia blanca, los pacientes pueden mantener la corteza, entonces sí mantienen la información, ¿verdad? Cuando usted les pregunta algo, ellos tal vez no lo pueden sacar de una rápidamente, pero cuando usted les insiste y les insiste, entonces de alguna forma el cerebro va buscando por dónde ir a sacar la información y pueden darle a uno respuestas acertadas, ¿sí? También los pacientes con demencia vascular a veces dicen cosas correctas y coherentes y entonces la familia le dice a uno, doctor, es que yo no sé si mi mamá se está haciendo o si mi papá se está haciendo y nos está manipulando, porque a veces dice cosas tan correctas y tan bien razonadas y es por esa situación de las lesiones en sustancia blanca. Muy bien, entonces las diferencias con neuroimagen, esto ya lo habíamos hablado un poco, ¿verdad? El diagnóstico siempre, o sea, el diagnóstico más adecuado así rápidamente que usted puede estar seguro que tiene una demencia frontotemporal, usted nada más le manda la glucosa marcada, ¿verdad? Fluorodeoxiglucosa, y usted lo que va a ver es que toda la parte de la corteza cerebral frontal no capta la glucosa. Entonces es un hipometabolismo. Y la hipoperfusión, pues en realidad sí nos puede ayudar al diagnóstico, pero podría ser que no exista. Puede ser que sí esté bien perfundido el cerebro, pero que esas neuronas ya no funcionen. Entonces, a veces más bien como que nos embarriala la cancha. Aquí tenemos, ven, 3 specs de glucosa marcada radioactivamente, donde podemos ver, por ejemplo, que el cerebro normal consume la glucosa todo por igual. En el Alzheimer, el daño generalmente es posterior y se va volviendo anterior. Y en la demencia frontotemporal o degeneración frontotemporal, empieza a nivel frontal y va corriendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, yo espero que los pacientes con degeneración frontotemporal al final tengan problemas de memoria, igual que un Alzheimer. Y también podría ser que los Alzheimer, según cómo vaya evolucionando la demencia, pueden hacer alucinaciones, delirios, trastornos de conducta, desinhibición. Y acá abajo lo que tenemos son las resonancias magnéticas, ¿verdad? Donde se ve el cerebro normal, ¿verdad? Entonces lo que les dije, todo el tejido cerebral pegando a las membranas estas, a las aracnoides y con poco espacio aquí entre el cráneo y el tejido. En este
se ve más que todo la atrofia a nivel posterior y en este la atrofia a nivel prefrontal, ¿verdad? Y aquí el ensanchamiento de los ventrículos, ¿verdad? Que esto más bien lo que es una atrofia, ¿verdad? Del tejido que lo circunda y no que haya más líquido cefalorraquídeo. Muy bien, podemos hacer marcadores en líquido cefalorraquídeo también. Entonces, esto igual son aproximaciones diagnósticas, ¿verdad? Esto no nos hace el diagnóstico, solo es como para ayudarnos. Cuando sospechamos, por ejemplo, que el paciente tenga una demencia frontotemporal y el pronóstico es tan malo, entonces queremos estar lo más seguros posibles. Entonces vamos a mandarle un cociente entre el beta amiloide y la proteína tau. Si el beta-amiloide sobrepasa la proteína tau mayor a 1, entonces decimos que lo más probable es que sea un Alzheimer. Y si el beta-amiloide y la relación con la proteína tau es menor a 1, entonces decimos que probablemente es una degeneración frontotemporal. El tratamiento entonces, como en todas las demencias, y esto lo van a ver en la clase de trastornos de conducta por demencia, el tratamiento es sintomático. Ninguna de las drogas que le vamos a dar a los pacientes con demencia fue desarrollada con ese objetivo y todos los usos que le damos a estos medicamentos son off-label. Se utilizan porque modifican síntomas similares en otras enfermedades. Incluso los antipsicóticos inicialmente empezaron a hacer estudios con trastornos de conducta por demencia y eran unos estudios lindísimos con pacientes con diferentes tipos o grados de demencia. Lo que pasa es que empezaron a ver que los pacientes que usaban risperidona tenían más eventos cerebrovasculares que el resto de los pacientes que no utilizaban el antipsicótico. Entonces fue ahí cuando pararon todos los estudios. Pero inicialmente sí se hacían y eran prometedores. Para la evaluación podría hacerse la evaluación con el Mini-Mental. Ustedes saben que el Mini-Mental solo sirve para diagnosticar demencia moderada severa. En demencia leve no funciona, ni en estadios leves de la degeneración frontotemporal es inútil. ¿Sí? Entonces, lo tenemos ahí por aquello que lo quieran pasar en su consultorio, o, ¿verdad? Si ya el señor tiene un deterioro, pues cada vez más fácil hacer el diagnóstico. Pero esto se usa más que todo como por tamizaje. Después, la escala de Alzheimer y el CDR, ¿verdad? Básicamente son como las tres escalas más utilizadas para hacer entrevistas ordenadas a pacientes con demencia. El CDR, por ejemplo, tiene algunas áreas nuevas, ¿verdad? Que se le han ido agregando, que es la de conducta, comportamiento y personalidad y lenguaje, ¿sí? Que son como unos agregados que se les hace a las escalas para que sea más fácil hacer el diagnóstico. Pero ustedes van a ver conforme vayan trabajando con adultos mayores que lo más importante es la práctica, ¿verdad? Y que si usted realmente tiene dudas en cuanto a qué tan coherente es la conducta o si esto podría ser una demencia, bueno, entonces uno le completa los estudios, ¿verdad? Le puede mandar las pruebas neuropsicológicas, generalmente el neuropsi, siempre tiene que ser una prueba cuantitativa, no se pueden hacer pruebas cualitativas para diagnosticar demencia. Y si tienen, bueno, resonancia magnética sería lo ideal. Y ya saben que el SPEC con desoxiglucosa, ¿verdad? Es como lo único que nos puede ayudar en el diagnóstico. Dentro de los medicamentos, entonces, el medicamento más importante, y aunque ustedes no lo crean, son los antidepresivos los ISRS, ¿verdad? Que lo que hacen es devolver la serotonina a los lóbulos frontales. Entonces, lo que se ha visto en todos los estudios es que la atrofia frontal lo que hace es la desinhibición sexual, conductual, la pérdida de la empatía. Entonces, dándole la serotonina, logramos inhibir la desinhibición y el paciente se porta mejor, deja de ser tan repetitivo, controla un poco mejor sus síntomas psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, la dosis del antidepresivo es 4 veces la dosis que se usa para depresión. Entonces, por ejemplo, si usted con 20 miligramos de fluoxetina espera ayudar a un paciente deprimido, un paciente con una degeneración lobar frontotemporal puede tomar hasta 80, porque en realidad no lo estamos usando como antidepresivo, lo estamos usando para reponer la serotonina que ya no existe. Entonces, los duales
hay como una, ¿verdad? Como que los médicos piensan que los antidepresivos duales son mejores que los antidepresivos serotoninérgicos puros. Y esto es correcto en depresión con apatía, pero en degeneración frontotemporal no. ¿Ven? Usted a un paciente con demencia no le quiere dar un antidepresivo dual porque lo que va a hacer es que le va a aumentar, por ejemplo, en el caso de la venlafaxina, toda la adrenalina, ¿verdad? Es noradrenérgico. Entonces el paciente va a tener más actividad, si estaba agresivo va a estar más agresivo, si camina sin rumbo va a querer caminar más. Entonces no es lo ideal para controlar la desinhibición. Los inhibidores también funcionan en las conductas repetitivas y en las compulsiones de los pacientes, ¿verdad? Esto que les dije antes. Por ejemplo, esta señora que comía carne cruda, o tengo pacientes que no paran de decir lo mismo, ¿verdad? Como agua, 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 o lléveme al baño, lléveme al baño, lléveme al baño, tengo que defecar, tengo que defecar, tengo que defecar, y la familia lo lleva y no hace nada. Entonces uno lo que necesita ahí es darle un inhibidor de la recaptura. En disregulaciones alimentarias y en todo lo que es desinhibición, ¿verdad? Que se desnudan, se desvisten, que salen a la calle o que se masturban, incluso para celotipias funcionan bien, ¿verdad? De alguna forma, los pacientes con demencia también tienen ideas, algunos empiezan con ideas celotípicas, como que la desinhibición frontal lo que hace es que ellos proyectan la sexualidad más bien como en la pareja. Entonces, los inhibidores de la recaptura los ayudan a inhibirse y a poder controlar esas ideas delirantes. Entonces, los más utilizados en adultos mayores van a ser la fluoxetina y la sertralina y el escitalopram, ¿verdad? Que falta aquí. Pero la fluvoxamina se usa más que todo en TOC y generalmente no se usa en demencias. Y la paroxetina uno preferiría no utilizarla del todo en adultos mayores porque es la que más se relaciona con hiponatremia, también es muy, digamos, difícil de quitar después y es la que tiene más efectos secundarios. La venlafaxina, como ya dijimos, no es la primera opción en demencia o en degeneración frontotemporal, es la primera opción en depresión con apatía. Y los estudios con bupropión son más que todo en Parkinson, ¿verdad? Con el Wellbutrin, pero no en pacientes con degeneración. Entonces, los antipsicóticos se supone que aumentan la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, ¿verdad? Siempre es controversial hablar de esto porque ¿cuáles son los pacientes a los que uno tiene que darle antipsicóticos? Por ejemplo, todos los pacientes con delirium van a necesitar tomar haloperidol o risperidona o algún antipsicótico. Y los pacientes con delirium tienen muchísima más probabilidad de morirse que un paciente sano. Entonces hay que ver cómo es que se escogen a los pacientes y por qué es que dicen que los pacientes con antipsicóticos se mueren más. Entonces, son tan importantes los medicamentos como el manejo conductual y en algunos lugares usted lo busca y sale como que es la primera, ¿verdad? Lo primero en lo que uno se debería fijar, ¿verdad? Cuando es manejar la demencia. Entonces, manejo conductual es todo, desde levantarlos en la mañana, ponerlos a hacer ejercicio, cuidarles la dieta, intentar que no duerman durante el día, socializar, dormir a la hora que les corresponde en la noche, no dejarlos comer mucho, ni, ¿verdad? Que se sientan queridos, amados, ¿sí? Los antidepresivos y SRS que ya dijimos, y los antipsicóticos, ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes que tienen trastornos de conducta van a usar los dos medicamentos. Entonces, los antipsicóticos son útiles en trastornos disruptivos, agitación, delirios y alucinaciones. Aquí lo que dice ¿verdad? Los libros es que uno debería poder quitar el antipsicótico conforme la demencia vaya avanzando, pero eso no se puede hacer en todos los casos, ¿verdad? Uno desearía poder quitar los medicamentos y prescindir de ellos, pero ustedes van a ver que hay pacientes que conforme la demencia avanza, más bien se ponen peor de desinhibidos, y hay otros que conforme la demencia avanza, más bien se vuelven cada vez más apáticos y es menos útil darle tratamiento. Dentro de lo que se recomienda en adultos mayores, entonces el principal recomendado es la quetiapina, ¿verdad? Tiene menos efecto en los receptores D2, produce menos parkinsonismo,
les va a ayudar a dormir en la noche, les quita los trastornos de conducta y además la quetiapina funciona también en serotonina. Entonces nos potencia el efecto del serotoninérgico que vamos a ver en la mañana. La risperidona y el aripiprazol son buenos para trastornos de conducta por demencia, irritabilidad, trastornos disruptivos. Mejoran el NPI, ¿ven? La escala de trastornos neuropsiquiátricos. Lo que pasa es que no dan sueño, entonces no sirven para dormir y muchas veces hay que combinarlo con otro medicamento para dormir, entonces no son la primera opción. La olanzapina, maravilloso, ¿verdad? Funciona súper bien en demencias. Lo que pasa es que tiene el warning de los eventos cerebrovasculares y es súper caro, ¿verdad? Entonces no es como tan fácil de costear, ¿verdad? La dosis. Y si usted quiere, por ejemplo, duplicar la dosis, le duplica el precio. Y si la quiere triplicar, se lo triplica, ¿verdad? Entonces como que no es una opción sencilla de utilizar. Las intervenciones no farmacológicas, entonces, tiene que ser la primera línea de tratamiento. La familia tiene que saber qué es lo que tiene el paciente. Y una vez que la familia lo sabe, ya le tienen paciencia, ya entiende por qué tiene falta de empatía y se dan cuenta que el señor o la señora realmente no hacen esto a propósito, sino que lo que tienen es una enfermedad o una degeneración cerebral que le origina todos estos síntomas psiquiátricos. Siempre es importante con las familias decirles pues, que todos sabemos para dónde va la enfermedad, ¿verdad? Que esto se considera paliativo geriátrico, ¿verdad? Que el paciente se va a morir en algún momento, nada más que no sabemos cuándo. Y que lo más importante ahorita es lo de la calidad de vida, ¿sí? Entonces, conforme ustedes vayan tratando pacientes con demencia, ustedes van a ver que ya hay cosas que se vuelven secundarias o terciarias, ¿verdad? Así como el colesterol, la osteoporosis, ¿verdad? Van siendo enfermedades cada vez menos relevantes en la calidad de vida del paciente. Y como esperamos que en 10 años estén súper deteriorados, inmovilizados, ¿verdad? Cosas así. Entonces, en general, uno lo que tiene que intentar es que se porte lo mejor posible, que tenga lo más de actividades en la vida. Y bueno, eso, darle calidad de vida durante el tiempo que Dios quiera. En conclusión, entonces la degeneración lobar frontotemporal no es una demencia, es un conjunto de demencias, digamos, o de enfermedades neuropsiquiátricas, de degeneraciones neuronales que va a producir síntomas específicos según el área donde ocurra la atrofia, ¿verdad? La muerte neuronal, pero no podemos decir que sea solo una y que todas se van a ver iguales, más bien todas las demencias son especiales y cada paciente es único. El daño que se genera a nivel de comportamiento y conducta lo convierte en una enfermedad especialmente destructiva, ¿verdad? Destructiva para las relaciones con su familia, en su trabajo, con su pareja, ¿verdad? Entonces las secuelas pueden ser muy, muy graves y lo ideal es que nosotros tengamos esta enfermedad en mente siempre que vemos una persona de alrededor de 50 o 60 años que empieza con trastornos muy marcados de la conducta y que nunca antes había tenido una enfermedad psiquiátrica y que no es un delirium. En las últimas 2 décadas es muy interesante cómo la degeneración frontotemporal ha ido subiendo en el ranking de las demencias. Si ustedes buscan antes del año 2000, todavía no existían los marcadores ni existía formas de hacer el diagnóstico. A partir del 2012-2016 ya se encuentra cómo hacer los marcadores en líquido cefalorraquídeo y entonces rápidamente estas demencias van subiendo el número de diagnósticos, la prevalencia, ¿verdad? Y entonces se van volviendo enfermedades cada vez más importantes que antes las teníamos como muy raras. Muy bien, ahora para el afecto pseudovulvar, bueno, básicamente es muy parecido a lo de la degeneración lobar frontotemporal en el sentido de que es una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Bueno, que parece una enfermedad psiquiátrica, pero en realidad lo que hay es un daño cerebral. Entonces, se describe como la habilidad emocional, incontinencia emocional. Ustedes van a ver que el paciente llora o se ríe y frecuentemente se relaciona con esclerosis lateral amiotrófica o con algún evento cerebrovascular a nivel vulvar o en el tallo cerebral.
Los pacientes le van a decir a uno que no saben por qué están llorando y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran. Y cuando usted le pregunta si tiene algún problema, ellos le van a decir típicamente que no. Las crisis de risa son las que están como menos tipificadas, porque en realidad al personal de salud no le preocupa que un paciente se ría. Es muy interesante, ¿verdad? Nosotros como que nos da la impresión de que el paciente está bien y nadie le va a mandar una interconsulta a psiquiatría porque el paciente está más contento de la cuenta, ni a geriatría tampoco. Entonces, bueno, lo que se recomienda como tratamiento es el dextrometorfano con quinidina. En la caja solo tenemos dextrometorfano y en los pocos pacientes que yo lo he intentado nunca me ha dado buen resultado, pero bueno, eso se recomienda como el tratamiento ideal. La amitriptilina, que no se puede usar en personas mayores por todos los síntomas anticolinérgicos, estreñimiento, hipertensión, problemas cardíacos, empeora el glaucoma, ¿verdad? Entonces la amitriptilina no es la mejor opción, pero se supone que en gente joven con un afecto pseudovulvar uno podría llegar hasta 150. Y después hablan de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que según esta charla son lo mejor que hay en el planeta, ¿verdad? Y se supone que se han hecho estudios con fluvoxamina, fluoxetina, sertralina. Lo que pasa es que todos estos estudios son contra placebo y todos dicen que sí, que el medicamento algo es darlo, es mejor que no darlo. En cuanto a la depresión vascular, para ir terminando, entonces sigue siendo un tema sumamente controversial. Solo lo puse en esta charla porque generalmente son pacientes que tienen un ánimo que parece depresivo, que pueden llorar y simular una depresión, pero cuando usted les empieza a preguntar y preguntar por qué están tristes, ellos no tienen causa, ni tampoco tienen desesperanza. Entonces, cuando les hacen el TAC, igual que ya les había enseñado la imagen anterior, ahí se van a ver todas las lesiones vasculares. Y típicamente estos pacientes no responden ni a los inhibidores de la recaptura especialmente, ni tampoco van a responder muchísimo menos a la psicoterapia. Y en cuestión de unos 2 o 3 años ya van a empezar a tener síntomas de demencia y alteraciones en las pruebas neuropsicológicas cada vez más marcadas. Entonces, esto es más un pródromo de demencia que una enfermedad, que una depresión, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias por haber puesto atención en la charla, ¿verdad? Espero que tengan muchas dudas y muchos comentarios y que los dejen en el foro que tenemos en la carpeta, que es sobre esta clase, y si no, podemos reunirnos para aclarar las dudas en algún momento que todos estén disponibles. Muchas gracias y que pasen un lindo día.